La inflación en España se encuentra en el nivel más alto de las últimas 4 décadas. Los costes de los préstamos están aumentando y los precios de las acciones, de los fondos de pensiones e incluso de las viviendas ya se han visto afectados. Con el Banco Central Europeo dando avisos de la moderación en su política de barra libre de dinero, crece la preocupación de que sus medidas lleven a toda Europa a una recesión. En las últimas semanas se ha debatido mucho sobre si la recesión es inevitable, cuándo podría empezar y cuál podría ser su gravedad. Veamos qué es lo que está pasando y qué dicen los expertos sobre ello. ¡Empezamos! Causas de la crisis de 2022. La última crisis financiera sacudió al mundo en 2020 con la aún presente pandemia del COVID-19. Cierres, escasez de alimentos, de recursos médicos, aumento del desempleo, caída de los precios de los activos y mucha incertidumbre. Pero si parecía que ya habíamos pasado lo peor, el año 2022 comenzó con la declaración de invasión en Ucrania por parte de Rusia. Según las estimaciones, la invasión rusa ha provocado 10 millones de refugiados, los peores en Europa desde los años 90. Desde el punto de vista económico, no solo ambos países han sufrido enormes pérdidas debido a la guerra en términos de gastos de defensa, caída de divisas y malos resultados en las empresas, sino que el mundo en general ha visto cómo se disparaban los precios de productos básicos esenciales como el petróleo, el gas natural, el aceite de girasol, el zinc o el trigo. Un salto repentino en el precio de las materias primas nunca es bueno para las economías. Los precios del crudo ya están en máximos de varios años, las calificaciones crediticias han caído, los tipos de interés están subiendo y la inflación está en un nivel alarmante. Muchos países que aún estaban recuperando del impacto del COVID-19 y sus nuevas variantes han visto cómo comenzaban a perder décadas en términos de progreso económico. A continuación responderemos a la pregunta, ¿veremos una recesión en 2022? Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para mucho más contenido como este. ¡Continuamos! ¿Veremos una recesión en 2022? Los criterios más utilizados para una recesión aún no se han cumplido, ya que tradicionalmente una recesión debe de durar al menos 2 trimestres. Siguiendo ese criterio, es poco probable que la economía global, principalmente la de Estados Unidos, se encuentre actualmente en recesión. La producción económica ha caído un 1,4% los 3 primeros meses de 2022, pero aún no sabemos si los siguientes trimestres seguirán siendo malos o todo se debe a causas coyunturales por la inflación, las subidas de tipos y la guerra en Ucrania. Como ejemplo, el PIB de Estados Unidos cayó un 31,2% el segundo trimestre de 2020 con el estallido del COVID-19. Para una buena parte de los economistas, la caída en el PIB se debe a la desaceleración de las exportaciones y la acumulación de existencias, y no a una disminución generalizada de la actividad económica. La tasa de desempleo se encuentra en mínimos anteriores a la pandemia, algo que puede indicar que la economía sigue en buena salud. Sin embargo, para otros, estos primeros datos pueden ser síntomas claros de lo que está por venir. Que la economía vaya bien hoy en día no significa que no haya una recesión en el horizonte. Varias casas de análisis como Deutsche Bank, Nomura, Bloomberg o el inversor Ray Dalio han previsto una recesión en un futuro próximo, debido a las agresivas subidas de tipos de los bancos centrales. Estos pronósticos no ven el inicio de la caída hasta al menos finales de 2022, y la mayoría de las proyecciones apuntan a 2023 como el año de la confirmación de la crisis. Veamos qué dicen los expertos. Brett Ryan, economista senior de Estados Unidos en Deutsche Bank, ha declarado que la reversión del gasto en bienes no desencadenará una grave recesión, pero será suficiente para ralentizar el crecimiento económico el año que viene. Para Jamie Dimon, en cambio, el CEO del banco de inversión
JP Morgan, los actuales problemas en la economía no son nubes de tormenta, es un huracán. Y ese huracán está ahí fuera y viene hacia nosotros. Además, el director ejecutivo puso el énfasis en la incertidumbre de no poder saber de qué tamaño podría ser la crisis a la que parece que estamos abocados, y por eso subrayó la importancia de estar preparados para lo peor. Por su parte, Ray Dalio, el fundador y director de inversiones del mayor fondo de inversión del mundo, Bridgewater Associates, ha declarado que hay 3 problemas principales que están confluyendo y formando un problema más grande. Hay un problema monetario y de ciclo de deuda, y lo que está comenzando a suceder es una recesión unida a una polarización de la sociedad. Para Dalio, gran parte del problema se debe a que el ciclo del crédito en Estados Unidos está acabado y ya no puede financiarse imprimiendo más dólares como hacía en el pasado. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tan solo en el año 2020 se imprimió más del 20% de todos los dólares en circulación, algo que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que el dólar, con más de 200 años de historia, se ha comportado desde hace décadas como la moneda más sólida del mundo. ¿Qué puede pasar si en la siguiente crisis el dólar ya no es lo que era? Según Dalio, podemos ver cómo el gigante asiático, China, se torna como la gran potencia mundial superando a Occidente. Si estás interesado en el tema, en la descripción del vídeo te dejamos el enlace directo a nuestra web donde te contamos qué podría causar una recesión, las diferentes recesiones que ha habido en la historia, qué significa una recesión para tu bolsillo y si hay algún beneficio en la recesión. Y con esto llegamos al final del vídeo. Esperamos haberte aclarado las dudas y que ya sepas qué panorama actual tenemos y qué futuro se nos viene. Si tienes cualquier tipo de consulta, no dudes en contactarnos a través de nuestra web sincomisiones.org o dejando un comentario en este mismo vídeo. ¡Hasta la próxima!